Vamos a orar, hermanos, para empezar. Oramos con los que estamos. Vamos a orar por la reunión que tenemos y también por el servicio que vamos a tener. Oramos. Antes que nada, Señor, te agradecemos por cuidar y preservarnos en la vida, como también en la nueva vida que nos has concedido. Tú que das la vida, tú la preservas, tú la bendices, tú la cuidas y te agradecemos por todo ello, Señor. Y te pedimos que nos perdones. Siempre nosotros en este mundo cometemos faltas, errores, y te pedimos que nos perdones y permitas que podamos tener una buena comunión contigo por tu palabra, y permite que también podamos tener una reunión con los adolescentes a fin de que podamos sumar, aportar en la vida de cada uno de los adolescentes, Señor. Sé con cada uno de los presentes, así como estamos reunidos aquí, y que nos vas a bendecir. Te pedimos lo mismo también por cada iglesia que están reunidas a estas horas en todas partes del mundo. Sé con cada una de ellas, por tu palabra, tu gracia, con cada una de las congregaciones, al igual que nosotros también, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Ahí. Si pueden ver el celular, porfa. No. Es una propuesta que vamos a conversar, aunque yo creo que sabe mejor. ¿Está bien así, tal como estamos, o lo hacemos en círculo? Sí, para que sea, ya ve mejor. Hacemos en círculo. Ya, Ajá. Ya está, exacto. Ya. Ya. Ah, te gusta estar fuera del círculo, ¿no? Se quiere. Ya. Tienen esto, ¿no? Si lo pueden aperturar, porfa. ¿Tienes este? Ah, ¿no llega? A ver, ahí está. ¿Lo tienes? No sé si es eso. Sí. Ah, tu papi. Ya. Está bien en ese formato porque les envié en PPT. ¿Está bien? ¿Lo pueden ver? Sí. Lo pueden agrandar también, ¿no? Tengo en PDF, ¿les envío también? Ya, le envío en PDF. Ya. Ya les envié también. En PDF les envié. Entonces, con eso creo que es más manejable. Lo podemos ver. Ya está. Estoy en la diapositiva número 2, en la que dice situación.
¿Lo tenés? ¿Ya? ¿Tu celular? Ah, a ver, ya. ¿Puedes sentarte junto con Gaby para que puedas verlo? Ujú. Ya está. Ya. La situación es la siguiente. Me pongo acá porque no veo a Kiara. La situación, hablamos de la situación actual en el siglo XXI, ¿no? Hoy, ¿no? ¿Cuál es la situación del siglo XXI? Todas las personas en el mundo se comportan éticamente o moralmente se comportan, pero la ética que practican o realizan es una ética pragmática. No es una ética bíblica. Si fuera una ética bíblica, vendría a ser qué es lo que dice la Biblia para yo poder tomar la decisión, ¿no? Esa es bíblica. O si fuera filosófica la ética, vendría a ser qué razones tengo yo, ¿no? Pienso, reflexiono, medito, razones para poder decir esta es la decisión. Pero ninguna de esas es el modelo ético, no es ese. El modelo ético es pragmático, que significa que yo tomo una decisión en función si resulta o no resulta, si funciona o no funciona, ¿no? En el deporte, por ejemplo, ¿no? Hay un entrenador y hay un equipo. Se le contrata al entrenador para que entrene al equipo y el equipo gane y campeone. Esa es la lógica, ¿no? Pero si el entrenador que asume esa responsabilidad de entrenar al equipo y juegan 10 partidos y los 10 lo ha perdido, entonces la conclusión es, ese entrenador lo sacan. ¿Por qué? Porque no funciona, no da resultados. El criterio no es es buen entrenador o mal entrenador. Eso no es el criterio, ¿no? Porque si se plantea que es bueno, todo entrenador que ingresa siempre va a tener dificultades. Como es bueno, le damos más tiempo. No hay problema porque es bueno. Pero no es el criterio esa. Entonces lo que se dice es no da resultados. Y como no da resultados, se le cambia, ¿no? Ese es el comportamiento de las personas hoy en la actualidad, en todo sentido de la palabra. Por ejemplo, trabajo. Yo voy a trabajar en este oficio. ¿Por qué? Porque me va a dar resultados, va a funcionar porque yo voy a ganar bastante dinero. No se pregunta si es un buen trabajo o un mal trabajo. O con este trabajo, ¿voy a servir a la gente o no voy a servir? Eso no es la norma. La norma es, ¿me funciona en el sentido que con este trabajo yo voy a ganar dinero? Si funciona en eso, yo ejerzo ese trabajo. Ese es el criterio. En las parejas, en el mundo, se enamoran, se casan y luego se dan cuenta, ella o él no funciona. Y como no funciona, lo deja y va a buscar en otro. Así es el mundo. Está claro eso, ¿no? Ya. Lo otro es que es un término nuevo. Es un término nuevo, sociedad líquida. Cuando se dice sociedad líquida, para que sea más claro, lo contrario sería sociedad sólida. Es lo contrario. Cuando se dice sólida, se refiere a que antiguamente las instituciones en la sociedad eran sólidas, estables. Ejemplo, lo que decía el rey se aceptaba, no se cuestionaba. Y nadie sacaba al rey. El rey ejercía su gobierno hasta cuando moría. Y asumía su descendiente o algún otro. ¿Por qué? Porque el rey era una posición sólida, estable.
La familia. Antiguamente la familia se conformaba por papá, mamá, hombre y mujer, hijos. Esa era la norma. Esa familia era sólida, no cambiaba. No cambiaba. ¿Qué pasa con hoy? Hoy lo que pasa es que la sociedad de hoy es líquida. ¿En qué sentido? Las instituciones de hoy ya no son sólidas, son gaseosas, son líquidas, cambian, son inestables. Ejemplo. Al gobernante lo tenemos y podemos cambiarlo cuando queremos. Ya no es estable, no es seguro. La familia está conformada por hombre y mujer. Ahora no. Ahora puede ser hombre y hombre o mujer, mujer. Pero ya no es estable. ¿No? No creo que ustedes se hayan percatado. Nosotros en el siglo pasado, hablo de mí, de repente Juan y Juan Alejandro, cuando nosotros vivíamos en casa, en la esquina había un puesto de kiosco y el puesto de kiosco vendía periódico. Entonces tenía 10 años, me levantaba y ahí estaba el puesto de kiosco. 15 años y ahí seguía el puesto de kiosco. 20 años, ahí seguía el puesto de kiosco. 30 años, desapareció el puesto de kiosco. Ya no hay puesto de kiosco, sino una pequeña bodega. Al otro año vende picarones. Al otro año emoliente. Ustedes noten que ya no es estable. ¿No? Ustedes notan que hay varios puestos que venden, pero hoy aparece, mañana no. Si no es estable. ¿Cómo se llama eso? Sociedad líquida. No hay nada seguro ahora. Cuando se casaba la gente antes, se casaba por asunto, por amor, ¿no? Entonces la gente decía que el amor es la base del matrimonio y se casaban hasta cuando la muerte les separaba. Entonces uno confiaba en que esa familia era sólida, ¿no? Hoy ese asunto ya no es. ¿Por qué? Porque el amor ahora desaparece. Y como el amor desaparece o bajó ha menguado, ya el matrimonio también desaparece. Entonces, como no hay amor, ella o él se separan. Y se enamoran y se casan otra vez. Pero como el amor no es estable, se separan y otra vez se van a casar. A eso se le llama sociedad líquida, se llama. No sé cómo habrá sido con ustedes ahora. Cuando uno estudiaba en colegio antes, empezábamos con el profesor en primer grado y con ese profesor terminamos hasta el 5º año. Al profesor lo conocíamos, pues. Era estable, pues. Y nadie se bromeaba con el profesor. Nadie. Nadie le ponía apodo, ni chapa, nadie. Era estable, pues. Ahora no. Estás en primero, a mitad de año pueden cambiarlo. Y al segundo es otro profesor. Y al tercero, otro profesor. Conclusión, no es nada estable. A eso se le llama sociedad líquida. ¿Está claro? Líquida. Sí, sociedad líquida. Ya. La otra situación es las redes sociales, ¿no? En el siglo pasado no había. No. Lo que nosotros teníamos el siglo pasado era el teléfono. Era el teléfono que estaba en casa, cogíamos y lo poníamos en la oreja, ¿no? Es lo que teníamos nosotros. Ahora, hoy tenemos redes sociales, ¿no? Celular, WhatsApp y todo eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que trae las redes sociales? Con eso del TikTok, WhatsApp, Facebook, los podcasts. Es decir, ¿qué es lo que trae todo eso? Antes, las noticias o la información, las noticias lo daban los medios de comunicaciones oficiales en la radio y en la televisión. Y la información lo traían los libros y el profesor del colegio, o papá en todo caso. Ahora ya no, porque ahora la información viene ya por las redes sociales. Entonces, antes era muy exclusivo. Ahora todos tienen acceso a la información.
Pero la información que tenemos en las redes sociales no son informaciones en que las personas que tienen las redes sociales estén preocupadas por la verdad. No están preocupados por la verdad. Lo que ellos están preocupados, y ustedes deben saberlo, están preocupados a que ustedes hagan el like en el TikTok, en el Facebook o en el podcast. Por eso la palabra que ustedes van a escuchar bastante en ellos es hace like. Te exige que hagas el like. Y si usted no lo va, cuando ellos están dando el podcast y se dan cuenta que solamente han hecho like 3 o 4 o 5, se molestan, ¿no? Y les ruega a ustedes que hagan el like, ¿no? ¿Por qué piden ellos que hagan el like? Porque las redes, las empresas que están detrás de las redes, si tal podcast tiene una cantidad, digamos, 10,000 likes, le pagan. Hay un dinero ahí. Entonces, ya no es un asunto de la comunicación por la verdad, sino de quién hace más like. Entonces, las redes sociales hoy han hecho correr bastante información, noticias, esto y aquello, pero no están interesados por la verdad. Entonces, lo que se dice en la actualidad, sociólogos y filósofos lo que dicen en la actualidad por las redes sociales, hoy la sociedad está en la posverdad. ¿Qué significa eso? Significa que la sociedad de hoy no está interesada en la verdad. Está interesado en informar, está interesado en dar noticias, pero no están interesados si esa noticia e información es verdad. Y eso es cierto, ¿no? Ustedes pueden entrar a Google y busquen ustedes cualquier asunto, les aparece como 1,000 o 2,000 páginas web sobre el asunto que ustedes están buscando. Pregunta, son 2,000. ¿Cómo saben ustedes que lo que dice cada uno de ellos es verdad? La gente asume que lo que está ahí es verdad. Pero en el fondo, los que están ahí no están interesados por la verdad. Entonces, hoy, no solamente por las redes, sino en términos general, hasta en los medios de comunicación de la televisión, los medios de comunicación, no están interesados en esa verdad. ¿Por qué? Porque ellos dan la noticia conforme quien les paga. Ya está. Eso es en cuanto a las redes sociales. Y el punto 4, la construcción social. El mundo de hoy no es un mundo cristiano, no es una sociedad cristiana. Si fuera una sociedad cristiana, la explicación sería así. Dios creó hombre y mujer, conclusión, yo debo ser hombre y debo actuar, proceder como hombre o actuar y proceder como mujer, punto, ya está. Pero la sociedad en la que nosotros vivimos no es una sociedad cristiana, es una sociedad secular o autónoma o independientemente de Dios. Es decir, es una sociedad que existe independientemente de Dios. A esa sociedad secular no le interesa si Dios existe o no existe. Entonces, como es una sociedad secular o moderna en la que Dios no existe y ellos no están interesados en eso, entonces esa sociedad secular tiene que explicar cómo es que hay hombre y mujer y tiene que explicar cómo es esta sociedad y tiene que explicar la historia y la revolución, tiene que explicarlo. En una sociedad cristiana, la explicación siempre es en base a Dios, ¿no? Dios lo quiso y así lo hemos hecho. Esa es la explicación para nosotros. Pero para una sociedad secular, que no existe Dios, todas las cosas que acontecen en la sociedad es una construcción social. Es decir, la sociedad lo ha hecho. 2 ejemplos. El asunto de género, hombre y mujer, para nosotros como cristianos, decimos, Dios creó al hombre y la mujer y eso es estable y yo debo actuar y proceder como Dios lo ha dicho, punto. ¿No? El hombre actúa, vive, se comporta como varón, listo, igual la mujer, el lado femenino, ¿no? Pero en una sociedad secular, lo que ellos dicen es que el asunto de género
es un asunto de construcción. ¿Por qué? Porque no hay nada establecido en el mundo. Es decir, el hecho de que usted es hombre físicamente y mujer físicamente no significa que usted deba actuar como hombre. Porque la sociedad, por la fuerza fuerza y presión de la sociedad, usted va a determinar recién si va a ser hombre o mujer. Lo pongo así. Para nosotros, por cuanto soy hombre, debo vivir como hombre, ¿no? O en todo caso sería, como mi género es masculino, debo actuar y proceder como varón, punto. Y como mujer que es femenina, debo actuar y proceder como mujer. Porque así Dios lo ha creado y así debo ser. ¿Qué dicen ellos de la sociedad secular? Lo que ellos dicen es, no hay nada establecido. Usted no nació como hombre, usted no nació como mujer. Eso se va a definir en la medida que usted decida lo que quiere ser en la sociedad. Y la sociedad le va a decir lo que usted va a hacer. Ejemplo, ¿por qué eres mujer? Porque tu mamá te compró muñeca, te compró una cocina y te enseñó a lavar y cocinar. Por eso eres mujer. Pero eso se puede cambiar. Tu mamá te va a comprar soldado, pelota, carro, y con eso usted va a ser hombre. A eso se le llama construcción social. Es decir, no es que somos así, sino que eso se construye con el tiempo, ¿no? 5, bueno, Lima es notorio, ¿no? La vida en Lima es una vida urbana, es la ciudad, ¿no? Y la vida en la ciudad es distinto que la vida en el campo. Ejemplo, acá en Lima, toda persona tiene reloj o tiene celular, pero está sujeto al tiempo, todo está bien medido con el tiempo. A tal hora tenemos que desayunar, a tal hora tengo que llegar al trabajo, y a tal hora tengo que almorzar, y a tal hora termina, y a tal hora debo regresar a casa. Todo está medido del tiempo. Somos, en la ciudad, somos esclavos del tiempo. En el campo no ocurre así. En el campo, si ustedes entran al campo, me refiero más allá de la ciudad al campo, ustedes ven a muchas personas que trabajan en la chacra, pero ninguno de ellos usa reloj. Porque no están presos del tiempo. Ellos manejan el tiempo. Esa, por ejemplo, es una gran diferencia entre una persona que vive en la ciudad y uno que vive en el campo, ¿no? En la ciudad, la vida es mucho más individual. Nadie se preocupa por el otro. Acá cada uno tiene que velar por lo suyo. Si están buscando trabajo y hay una empresa que ofrece puesto de trabajo, como 2,000 personas llegan a esa empresa para tener el trabajo, pero solamente necesitan a 5 personas, pero van como 200 personas y luchan las 200 para llegar a ocupar uno de esos 5 puestos de trabajo. Ninguno de ellos te va a decir, usted lo necesita más que yo, usted pasa, nice. Ahí cada uno lucha. Y el que está en el puesto 10 quiere sacar a los que están adelante para que él pueda ser el cuarto o el quinto. Entonces, en la ciudad la lucha es muy como en la selva, es una lucha salvaje, porque cada uno lucha por lo suyo y nadie lucha por otro. Nadie. Cosa distinta en el campo, ¿no? En el campo todos se conocen y ahí todos se preocupan por cada uno de los que son del campo. Entonces, es una gran diferencia. Entonces, la vida en la ciudad es una vida donde la misma ciudad no se interesa por nadie. El Estado no se interesa por cada uno de nosotros. El Estado se interesa de un lugar entre tanto que haya gente, masa, multitud. Pero no se interesa por uno. Es decir, los conciertos. ¿Dónde hacen los conciertos? ¿Hacen conciertos en un lugar donde vive una sola familia? No, nunca van a hacer el concierto ahí. El concierto lo van a hacer en el lugar donde hay mucha gente. ¿Por qué?
porque mucha gente implica dinero. Entonces, en la ciudad, todo asunto en la ciudad tiene costo económico. Es costoso. Para todo el dinero es importante en la ciudad. Si no hay dinero, no hay comida, tampoco movilidad, tampoco salud, tampoco amigos, tampoco amor. Es decir, con dinero se obtiene todo. Es en la ciudad. Pero si uno vive en el campo, y en el campo las familias tienen pues huerta, tienen hacienda. Uno puede pasar y hay hay naranja, tú coges y comes, nadie te cobra. ¿No? Entonces, inclusive tú pasas a un lugar y si alguien te ve que estás con necesidad, te comparten los alimentos, no hay problema ya. Acá no. Aquí nadie te comparte nada. ¿No? Entonces, se necesita atacar a la vida urbana, ¿no? Porque en verdad es así y es desagradable. Y entonces, en la ciudad, si uno nota, cada quien hace lo que quiere. Se nota mucho, no sé si ustedes conocen 15 de junio, ahí la gente hace lo que quiere, ¿no? Los puestos como están, los cables como están, los que venden los productos como están. Es decir, sociológicamente lo llaman anomia social. Anomia significa sin nomia, sin ley, sin ley. Cada uno hace lo que quiere. ¿Ustedes han viajado por la combi? Ya. ¿La combi es bien ordenada? No. Se mete donde él quiere. Si hay un paradero y en el paradero hay como 20 pasajeros y hay 3 combis, ningún combi va a decir, por favor, a usted le toca su turno. Los 3 entran en carrera, aceleran y el que llega primero se lleva a la gente. Y si choca, no importa. La cuestión es llegar al paradero y llevarse a toda la gente. Los choferes de combi, han sido, arrestados por infragante, cometer falta, ¿no? Y lo que se ha descubierto es que la mayor parte de los choferes de combi tienen varias faltas, tienen varias denuncias, tienen 15, 20 y tienen 15, 20 multas. Con todo eso, siguen trabajando. Inclusive han cometido atropello y han causado daño, han chocado todo. Aún eso, siguen trabajando. Entonces, vivimos en una sociedad donde su carácter de la sociedad netamente es una anomia social. Cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y último, en ese contexto en el que estamos, está el cristianismo. El cristianismo ha tenido una hegemonía en el mundo, ha tenido un monopolio el cristianismo, por lo menos casi, a ver, si miramos 4, 14, 20 siglos. 20 siglos el cristianismo ha tenido monopolio, hegemonía en Europa y en la parte de África ha tenido una hegemonía. Pero como en el mundo no hay nada que sea permanentemente estable. Hay altas y bajas. Entonces, hoy en la actualidad el cristianismo en Europa ha bajado, ¿no? Ha bajado. Si uno mira la historia de los países de Europa, Holanda, ¿qué más? Inglaterra, ¿qué más? Noruega, ¿qué más? Todos esos países de Europa eran protestantes. Las únicas excepciones que no eran protestantes eran Portugal y España, eran católicos. Entonces, toda Europa era protestante, y Estados Unidos era protestante, y Canadá también protestante, ¿no? Pero hoy ha llegado una baja, porque no hay nada que sea permanente estable, hay una baja. Entonces, el cristianismo está en baja. Entonces, cuando estamos en baja, significa que la sociedad en la que estamos no es una sociedad cristiana. Si estuviéramos alta, como en el siglo V, siglo X, siglo XV, íbamos a ese país y era un país netamente protestante.
Entonces íbamos ahí, decíamos, vamos a la iglesia. Y los niños y todos iban a la iglesia. Vamos a orar. Y todos oraban. ¿Por qué era? Porque eran naciones protestantes. Y la cultura era protestante. Ahora vamos a esos países y le decimos, vamos a orar. No quiero. No, hay que orar, es ahí. No creo en Dios. Entonces, hoy ya no son estados protestantes, había una baja. Entonces se necesita ahora hacer una defensa de la fe, ¿no? Hay que hacer una defensa de la fe para poder decir, el cristianismo tiene derecho a existir en este mundo y su mensaje es un mensaje significativo para el mundo. La prueba de eso es que son 20 siglos que el cristianismo ha tenido. 20 siglos, ¿no? Para que tenga una presencia de 20 siglos significa que el cristianismo así es bueno. Porque lo que es malo es de corta duración. Pero 20 siglos es bastante. Entonces ahí tenemos un trabajo, ¿no? Esa es la situación en la que es el mundo y en la que es nuestra sociedad peruana. Sobre esos puntos, ¿preguntas, inquietudes? ¿Está claro o está oscuro? Ahora, en la diapositiva número 3, ¿lo tienen? Hay 3 flechitas, ¿ya? 3 flechitas. El primero es el ministro, el responsable de la iglesia. Pero el responsable de la iglesia está inmerso en una iglesia local, ¿no? Pero la iglesia local pertenece a una sociedad. Usted note que son 3 flechas, ¿no? Tenemos al ministro, responsable de la iglesia, tenemos la iglesia y tenemos la sociedad. Esa que ven la sociedad es Lima, ¿no? He conseguido la foto de Lima, ¿ya? Entonces, la labor del ministro es que las personas en la iglesia local sean auténticamente cristianos. Entonces, si los hermanos o las personas que vienen a la iglesia son auténticamente cristianos, entonces es una iglesia cristiana. Y si es una iglesia cristiana, en una comunidad, digamos que en una comunidad Pariache, digamos que son 100 familias. De las 100 familias de Pariachi, 40 familias se congregan en la iglesia. 40 familias de 100 es un alto porcentaje. Si son 40 familias, significa que esas 40 familias puede afectar a toda la comunidad de Pariachi y cambiar su ética, moral, cultura y sociedad. Lo cambia. Pero si la iglesia solamente tuviera 2 familias de las 100, con 2 familias no se puede cambiar la sociedad. Entonces, en ese punto, ¿por qué eso? 3 razones. Una, cuando Pablo escribe las epístolas a Corintios, Filipenses, la meta era tener una iglesia en Filipos y que esa iglesia en Filipos afecte a Filipos. Si había una iglesia en Corintios, esa iglesia en Corintios debe afectar a la sociedad de Corintios. Esa es la meta. Históricamente ha ocurrido eso. Es decir, Patricio llegó a Irlanda, se convirtieron muchos, surge la iglesia en Irlanda y Patricio y la iglesia cambia Irlanda, le cambia. Ulfila en los Godos, en el siglo VI ha sido. Los Godos, todo problema, los Godos lo solucionaban con pelea. Entonces Ulfila llega, se convierten, surge la iglesia y con este trabajo de la iglesia cambia a los Godos. El problema que había en los Godos, ya no mataban ya, conversaban. Entonces ese trabajo ha sido, casi en la historia ha sido. Entonces, hoy en la actualidad falta eso. La tercera razón es que si nosotros no hacemos nada por la sociedad, es decir, en ese sentido tenemos al ministro, la iglesia y la sociedad. Si nosotros no hacemos nada por la sociedad,
Las personas que están en Pariachi, que no son creyentes, simplemente ellos van a actuar, proceder y tomar decisiones éticas, morales, independientemente de Dios, con lo cual introducen el mal en su vida, su familia, trabajo, colegio y sociedad. Introducen el mal. Entonces, si lo ponemos eso, son 100 familias. 90 familias no son creyentes. Entonces, prácticamente, Pariachi, todos robarían, todos matarían, todos mentirían, todos corruptos, y Pariachi desaparecería en 15 años, desaparece. Porque donde está el pecado y el mal, la siguiente instancia es la muerte. Esa es una tercera, sí, te pongo una razón bíblica, una razón histórica y una razón moral les pongo, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cómo se impide eso? Cuando nosotros evangelizamos a las personas, se convierten en Cristo, y cuando son creyentes, toda decisión lo tomarían lo que dice Dios. Y cuando actúan diciendo, Dios lo ha dicho, introducen el bien en su vida, en la familia, trabajo, colegio y sociedad. No hay otra manera. Entonces, esas es las 3 flechitas. Y pasamos a la cuarta diapositiva. Nuestro fundamento son 3. La palabra, la historia y nuestra realidad actual, ¿no? Esas son nuestras 3 bases o 3 pilares fundamentales. En este orden hay que mantener. Primero es la Biblia, segundo la historia, hablo de la historia cristiana, y tercero nuestra sociedad o realidad. Biblia, ¿por qué? Porque todo lo que tengamos que hacerlo debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Pero también necesitamos ejemplos, buenos ejemplos, y los buenos ejemplos los conseguimos en la historia cristiana, ¿no? Como dije, Patricio, Crisóstomo, Lutero, Calvino, son buenos ejemplos que hay en la historia. Y contemporáneo porque estamos en el siglo XXI y estamos en Pariachi, entonces tenemos que responder a Pariachi. No tenemos que responder a China, Japón o Rusia, tenemos que responder a Pariachi, ¿no? Porque estamos ahí. Entonces, esos son los 3 pilares. Entonces, si esos son los fundamentos, necesitamos personas, obreros, ministros, que tengan esa base para que ellos sean muy buenos ministros de predicar, enseñar, evangelizar, aconsejar, desde la palabra a todas las personas. A todas las personas. Entonces, si tenemos ministros que hacen esa labor, entonces muchas personas se convierten, entonces surge la iglesia. Y cuando tenemos una iglesia local, esa iglesia local, si crece en calidad, afecta a la sociedad, y esa sociedad va a cambiar éticamente, moralmente, cultural y socialmente cambia. Ya no habría sicarios, no habría ladrones, no habría corrupciones. Eso es las 4, la diapositiva 4, ¿no? Ya está. Y quiero pasar a la diapositiva número 8. ¿Lo tienen? La número 8. Hemos tenido reuniones con los casados, ¿no? Con los hermanos de la iglesia, y hemos tenido reuniones también con los cónyuges, ¿no? Porque la vida cristiana tiene que ver con todos, ¿no? No con un grupo de determinado, sino con todos los que son de la iglesia, ¿no? Entonces, en este caso, toca a los adolescentes, ¿no? Y lo que sí es bien extraño es que no hay mucha literatura para adolescentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para casados, bastante libros hay, bastante. Para divorciados, también basta, hasta ellos tienen bastante libros, ¿no? Para la familia, también bastante libros, bastante autor. Pero para adolescentes es muy poco, ¿no? Algo así como que la iglesia se interesa más por los adultos y poco por los chicos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está mal, ¿no?
Entonces, en el caso nuestro es formación cristiana a los adolescentes, ¿no? Creo que en ese aspecto no solamente el adulto debe ser cristiano, el joven y adolescente, infante, también deben ser cristianos. Entonces, la propuesta es eso. Y el contenido que se daría de cualquier tema, supongamos hipotéticamente, ¿no? ¿Qué podría ser? Las amistades para adolescentes. Entonces, sería, ¿qué dice la Biblia sobre la amistad? Ejemplos de la amistad en la historia. Y cómo aplicamos esa amistad que dice la Biblia y la historia, lo aplicamos a la realidad actual. Ese sería el contenido de cómo tratar los temas para los adolescentes, ¿no? Entonces, pero se va a añadir un elemento. Caso de la amistad, por ejemplo. La pregunta sería, ¿qué dice la sociedad de hoy de cómo es la amistad? ¿No? ¿Cómo piensa Lima de cómo es la amistad? O cómo en Pariache se hacen amigos y amigas. ¿Cómo se hacen? Primer punto. En base a eso, vamos a la Biblia, de lo que dice la Biblia en cuanto a la amistad. Luego buscamos en la historia ejemplos de buena amistad. Y luego lo aplicamos a Pariache, siglo XXI. Entonces serían 4 etapas del contenido. Lo que dice el mundo, lo que dice la Biblia, lo que dice la historia y lo aplicamos a la realidad actual. Esa sería las partes del contenido, ¿no? Ejemplo, pongo deporte, ¿ya? Deporte. ¿Cómo entiende el mundo de lo que es deporte? ¿No? Ustedes saben que cuando se juega deporte, vóley y fulbito, hacen trampa. Hacen trampa. No son de trampa. Inclusive se rompe la pierna del rival, porque el asunto es ganar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el mundo de lo que es el deporte? Entonces, luego vamos y dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la historia cristiana sobre deporte? Y luego, sumando eso, lo aplicamos a nosotros al siglo XXI. Ese es la parte del contenido, ¿no? Entonces, lo que sí les pongo, y eso quiero tratarlo con ustedes, bueno, todo, y le paso a preguntar a ustedes. La diapositiva 9. La diapositiva 9. ¿Lo tienen? Ahí dice primero, segundo y tercero. Hay 3 alternativas. Ustedes me van a decir cuál les favorece a ustedes, ¿ya? La primera dice, tocamos temas cristianos. Ejemplo, ¿cuál vendría a ser? La oración, congregarse, leer la Biblia. Supongamos que esos son los temas cristianos. Ya está. Entonces, el carácter de los temas sería apologético. Es decir, cómo formar cristianamente a los docentes en congregarse, orar, leer la palabra, evangelizar. Esa es una primera alternativa. ¿Estamos? Ustedes noten que es netamente la formación cristiana. Ahora, la segunda alternativa es distinta. La segunda alternativa dice, tocamos temas contemporáneos de los adolescentes. ¿Cuáles? El bullying, música, deporte, amistad. Son los temas de los adolescentes. Son temas contemporáneos. Redes sociales, ¿qué más? ¿Ya? Son temas contemporáneos. Entonces lo que dice el segundo, dice, tocamos los temas contemporáneos y lo hacemos, ¿qué es lo que dice el mundo y qué es lo que dice la Biblia? Ya está. Esa es la segunda alternativa. Y la tercera alternativa, temas netamente bíblicos. El Decálogo, el Padre Nuestro, el Sermón del Monte, pero aplicado a los adolescentes. Y en eso del tercero significa que se reúnen con los adolescentes y habrían 2 maneras de tratar el asunto. Uno, haríamos las preguntas básicas de oralidad. Tenemos el Decálogo. Entonces, las preguntas básicas de oralidad son, ¿qué te agrada el pasaje y qué es lo que no te agrada? ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Qué dice acerca del hombre? ¿Y qué lección aprende? Esas serían las preguntas básicas de la oralidad ahí. La otra sería, leemos el pasaje,
hacemos el asunto de, hacemos contraste, contraste, estructura y contexto, porque es estudio bíblico. Entonces, si notamos, la primera alternativa son temas cristianos, la segunda alternativa son temas contemporáneos y el tercero son temas bíblicos. Esas son las tres alternativas. La pregunta es, ¿está claro eso? ¿O con cuál de los tres ustedes están interesados? ¿Me entienden? Ya, sí. La 1. Ya. La número 2. Repito, la número 1 son temas cristianos. La 2, temas contemporáneos. La 3, temas bíblicos. Ahora, solamente quiero hacer la acotación. Sea cualquiera de las tres, las partes del contenido es igual. Lo que dice el mundo, lo que dice la Biblia, eso se mantiene. Solo que el énfasis, el contenido, la malla curricular, los temas, los cursos, es distinto. Temas cristianos 1, temas contemporáneos 2 y temas bíblicos. Esa es la diferencia, ¿no? Como le mencioné, temas cristianos, bueno, congregarme, evangelizar, orar, ya está, temas cristianos, ¿no? Temas contemporáneos, bullying, música, moda, amistades, deporte, cine, ya, son temas contemporáneos. Y tercero, temas bíblicos, el decálogo, Padre Nuestro, el Sermón del Monte, ya está. Esas son las tres. ¿Está claro ahí? Sí, ya está. ¿Con cuál se identifican ustedes más? 1, 2, 3. 2. 2. 2. 2 por convencimiento o por la presión de la masa. Ya. Kiara. Ella dice así nomás. Nos entendemos con ella. Ya. Entonces, yo pensando en eso, no es que sea profeta, hermanas, pero la siguiente diapositiva están las temáticas. En la siguiente diapositiva, la número 10, están. Les comparto al grupo de la iglesia lo que estoy compartiendo. ¿Ya? A ver, un ratito. Ya les compartía al grupo de la iglesia, ¿pueden abrirlo? Ya está, estamos en la diapositiva número 10. Ustedes ven que son dos cuadros, uno es de color rojo y el otro es azul. El rojo, los temas son más cristianos. Son temas orar, palabra, interpretar. El de color azul, los temas son contemporáneos. Los temas son contemporáneos, ¿no? Entonces, de hecho, los temas son válidos, pero para empezar, habría que elegir 12 temas y desarrollar eso, ¿no? 12 entre los cuadros. Exacto, sí. Las dos son alternativas válidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el adolescente en la Biblia. Ahí veríamos, por ejemplo, ¿a quién? Veríamos a Samuel, o en todo caso a Sansón cuando eran adolescentes, o a Jesús, ¿sí? O Daniel, exacto. Entonces,
tomaríamos ejemplos en la Biblia de adolescentes. Ahí está. Ese sería uno. La otra es la sexualidad, el asunto de masculinidad y feminidad, según la Biblia y según la ciencia, como lo expresan los dos. Tercero, devocional. La devocional en adolescente, que no es igual a la devocional del adulto, ¿no? Entonces hay que enseñarle una técnica al adolescente de cómo hacer su devocional, ¿no? Cosmovisión cristiana o la perspectiva, la manera de cómo ver la vida, la realidad y la historia, ¿no? Dios y religión. Diferenciar qué es religión y qué es Dios. En muchos de los asuntos no lo tienen tan claro, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia ahí. Iglesia, ser cristiano adolescente, cómo tomar decisiones en la vida, pero aplicado al adolescente, ¿no? Ética cristiana, pero aplicado al adolescente, el tema de Dios, el tema de Cristo, la Biblia, la oración, el ministerio, evangelización, conversión y pecado, ¿no? Esos son los temas en el campo cristiano. Ahora vayamos con los temas contemporáneos. El adolescente, según las ciencias sociales, que dice la psicología, la sociología acerca del adolescente. La vestimenta y la moda, redes sociales, la amistad, deporte, música, método de estudio. Hermano, todo adolescente está en el colegio. Tenemos que enseñarle cómo deben estudiar. Y tenemos que enseñarle 2, 3 técnicas de cómo pueden estudiar bien, ¿no? Diversión, claro que hay que divertirse, pero como cristianos, ¿cómo es esa regla, no? Porque en el mundo no hay diversión en el mundo si uno no toma cerveza. Esa es la norma en el mundo. Entonces pierden la conciencia y ahí se divierten. Pero no es igual con el caso nuestro. Las adicciones, droga, alcohol y otras, hay que saber eso para prevenir. Salud física, feminidad y masculinidad, homosexualidad, identidad, depresión, películas o cine. ¿Ustedes ven películas? Ya, pero hay que tener criterios, ¿no? Hay que distinguir una buena película de una mala, eso también, ¿no? Uso de la tecnología, celulares, videojuegos, dinero, ideología de género, relaciones interpersonales, profesión y vocación, relación con los padres, las mascotas, el acoso escolar, bullying, ya está. Esos son los temas contemporáneos de los adolescentes. Mi pregunta son dos. ¿Qué temas hay que añadir que ustedes saben y conocen, ¿no? ¿O qué falta, ¿no? ¿Qué falta? Ese es uno. Y dos, me refiero de temas contemporáneos, ¿no? Y me referiría también a una pregunta, ¿qué temas cristianos ustedes necesitan que se trate que no está acá, ¿no? A ver, hago la aclaración. Cuando yo digo Dios o Cristo, no es tocarlo de una manera como los adultos. En el caso de ustedes, en adolescentes, sería tocarlo apologéticamente. Es decir, lo siguiente. Caso Cristo. ¿Qué dice el mundo en cuanto que Cristo no existe? Y tratamos para decir las razones y fundamentos de que Cristo es real. Ese sería el tenor de todos los temas cristianos, sería así. Por ejemplo, orar. La gente no ora. O el perdón. Porque la gente del mundo dice, con perdón no se consigue nada. Entonces, ellos tienen una negación, tienen sus argumentos, y nosotros decimos, hay que orar por estas razones. O hay que perdonarnos por esta razón. Ahí está. Ustedes notan que siempre el carácter es apologético. La acusación y la defensa. Ese es el tenor del contenido para los adolescentes. Cosa distinta con los adultos. Con los adultos no sería así. A eso me refería. ¿Está claro? Entonces, ¿qué temas de temas contemporáneos que ustedes conocen y saben se podría añadir e incorporar, que no está ahí? ¿Y qué temas cristianos ustedes sugieren que se requiere incorporar? Ahí sí. Escucho a todos, tanto los adolescentes como los adultos.
¿sí? Pueden sugerir los adultos también, ¿no? Juan, hermano Alejandro, Mari, Sori, Percy, Dani, pueden sugerir los temas que faltan, que se pueden añadir, ¿no? ¿Cómo dices? Puede ser cualquier tema, un tema en específico. Una dura. Está ladrando. Tiene un audio bien fuerte que no escucho. Ya, ahora sí, dispara. Puede ser cualquier tema o un tema en específico. Tema específico. Pues podría ser algo que tenga que ver Es una, creo que es un, creo que son un cuarteto de perros, creo. Y de hecho que debe ser pequeño porque ladran fuerte, ¿eh? Ya, sí, Gaby. algo que tenga que ver o un adolescente. Ah, ya, sí, tiene razón. Claro, porque de ahí empieza todo, pues sí. Ya tiene razón. El uso y la administración del dinero, o el valor y la administración del dinero. Sí, está bien. Ahora voy a anotarlo ya. No, te voy a anotar. A ver, vayan, buena sugerencia. Ya está bien. ¿Algo más? Sí, sí. La ansiedad es es un deseo intenso de querer algo, ¿no? Ansiedad. La depresión es el estado anímico te baja, te deprimes, te paraliza, te desalinea, como que no puedes actuar correctamente. Estás bajo una depresión de parálisis, depresión, bajo de ánimo, limitado, no tienes tanta claridad por la depresión, ¿no? Esa es la diferencia. Pero si la depresión es fuerte, te puede provocar malestares estomacales. La ansiedad no. Ah, el estrés es más un asunto psicológico, mental. Pero si pasa, normalmente son 2 semanas, pero si pasa 3, 4, se convertiría en depresión y tendrías malestares estomacales, ¿no? Ahí el asunto está en cortar eso, sí. Ahora, ¿podrías repetir? Pasado. A ver. Ya. No. La depresión es por la depresión es por una pérdida. Una pérdida. Por ejemplo, trabajas y ganas bien y al día siguiente te botan. No vas a estar feliz, te deprimes porque te cortó, te paralizó todo. Ya estás bloqueado. Se te nubla, no entiendes, estás con la moral baja, tu autoestima está baja, tu defensa baja y no tomas decisiones correctas. Porque esa pérdida te afectó total. Ahora, si tú pierdes un lapicero, no te afecta. Pero si te bota el trabajo, sí. Entonces, esa cuestión te afecta el presente. Si esa continúa,
psicológicamente continua te afecta físicamente, porque no la has cambiado, no la has superado y te podrías enfermar. Dependiendo de tu carácter y tu defensa. Si tienes buena defensa, no vas a tener dolores estomacales, pero es posible que tengas parálisis. Pero si no tienes buena defensa, dolores estomacales, dolor de cabeza y luego parálisis. Pues se prolonga. Sí. ¿Qué me puede decir? El manejo de emociones sí sería importante. No lo tenemos. Sí. En el manejo de emociones, el enojo, la ira, ¿no? Y tomaría también lo que tú mencionas, depresión y otro. Sí, manejo de emociones. Sí. Ya, está bien, sí. Benjamín, ¿algún tema? Kiara. Puede ser, digo, no, ¿cómo conseguir otra mascota? Podría ser. ¿De quién fue el segundo? ¿Ah, sí? Ah, bueno, ella recibe la revelación y tú la profetizas. Está bien, buen complemento. Ya. Música, sí está incluido la música. Sí, sí, sí está incluido. Oh, sí, claro, podría ser, porque es distinto con el adulto, ¿no? Y el adulto ya está más formado, y en el adolescente es más el asunto de formarlo, ¿no? Carácter y temperamento. ¿Ya? Ya. Sí, se puede, sí. Podría ser rol de un estudiante. El rol del adolescente en el colegio. Claro. Sí, pues. No no hemos considerado eso, ¿no? Tomando en cuenta en dos niveles, el rol del adolescente en sí o el rol del adolescente cristiano. Ah, ya. Ya. Ujú. Ya. ¿Algo más? Bueno, no significa que cerramos ahora. Esto de los temas es abierto, ¿no? Continúa, ¿no? Pero sí, de los temas que está ahí, hay que elegir 12 o 15 con la cual se arma la primera etapa de la formación, ¿no? 12, 15, ¿no? Ahí. Ahora, si ustedes pasan a la siguiente diapositiva, están los libros. Mm, no hay muchos libros para adolescentes, en el sentido como para preparar y formar adolescentes, no hay muchos libros. De lo que yo he visto acá, de la diapositiva número, a ver, déjame ver, número 11, la que dice Veredicto de Josh McDowell es muy bueno. Lo vi, es de carácter apologético. Las preguntas que hace un adolescente y la respuesta que se le da al adolescente. Es muy bueno ese libro. Aparte, Josh McDowell es apologista. Es un experto en apología. Entonces, él ha escrito libros para adultos, pero esto es un libro propiamente para los adolescentes, ¿no? Sí es un buen libro esa, en el sentido apologético. Ahora, como para adolescentes, así, estrictamente adolescentes, tendría que revisarlo, pero yo en ese punto, yo quisiera ir a la sociología y a la psicología, qué es lo que dicen ellos sobre al adolescente. Y en eso
en la diapositiva 12 tienen ustedes ahí, dice Psicología del Desarrollo y especifica infancia y adolescencia. Pero ese texto es un texto netamente psicológico. Ahora yo tendría que conseguir otro texto sociológico, ¿no? Para saber lo que realmente es el adolescente, ¿no? Pero después no tenemos libros para la formación cristiana de los adolescentes, no hay. No hay. Bueno, primero creo que tengo que buscar, porque he hecho la búsqueda. También que yo recuerde, tampoco tengo libros yo de adolescentes. Estaba mirando mi biblioteca, no tengo. Es que no tuve adolescencia yo. Me salté. Si estaba revisando, no tengo, pero entonces ahí estaba un poco preocupado para ver esto de los libros. Habría que buscar en este mes que nos queda, ¿no? Eso sería, hermanos, y en la diapositiva 13 están los recursos, ¿no? Todos tendríamos que tener la Biblia Reina Valera 60. Habría un texto que puede ser de George McDowell, el veredicto. Luego compartiríamos libros virtuales en PDF. Y luego los PPTs del curso. Y la clase se grabaría, en una plataforma se comparte y ahí pueden entrar, ¿no? Esos serían los recursos. Y en la diapositiva número 14 tienen ustedes lo que había expuesto, ¿no? Partimos de la realidad, lo que dice las ciencias sociales, Biblia, historia, lo aplicamos a nuestra realidad, ¿no? Eso. Pero la sesión de clase en sí tendría, lo que mencioné antes fue el contenido, pero la sesión de clase estaría en 3 partes. Yo expongo el asunto y luego dialogamos. El diálogo es preguntas y respuestas. Y yo les pregunto, ustedes preguntan. Porque si no hay preguntas, no se amplía, no se profundiza, no se hace claro, ¿no? Yo expongo la materia y ustedes preguntan, con la cual se amplía la materia. Y la tercera, los adolescentes ya tendrían una posición personal sobre ese asunto que se ha dado, ¿no? Porque con todo lo que se expone la materia, se amplía, se profundiza, ya está más claro y completo, ya el adolescente ya tiene ya su posición más clara y definida. Caso música, deporte, ya tendría claro y definido, ¿no? Esa es más o menos la sesión de cada clase, sería eso, ¿no? Ahora, la diapositiva número 15, la pregunta que se plantea sería: ¿presencial las reuniones? ¿Virtual o híbrido? ¿No? La que se está quedando con los adultos, con lo que se ha quedado con los adultos fue la reunión presencial y con plataforma. No virtual, sino presencial y plataforma. Me refiero, la reunión sería así como está, se graba y se comparte en la plataforma. Entonces ya tienen acceso. Pero no habría virtualidad, ¿no? Entonces la pregunta que se le plantea a ustedes es: ¿la reunión sería presencial, virtual o híbrido? Híbrido se dice, bueno, un día presencial y el otro día virtual, otro día presencial y otro día virtual, ¿no? Ese es híbrido, ¿no? La mezcla de los dos, ¿no? Eso. Para ustedes, ¿cuál sería la alternativa? ¿Está claro? Me refiero, presencial, virtual, híbrido. ¿Está claro eso o lo explico? Presencial es lo que justamente estamos ahorita. Virtual significa que cada uno con su celular, ¿no? Con su celular. Y híbrido significa que un día sería presencial y la otra sesión sería virtual. Entonces, se alternaría, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo útil para ustedes? A ver. Presencial y plataforma. Ya. Presencial es, tenemos así, se filma y se edita y se comparte en la plataforma y pueden ahí profundizar y escuchar, ¿no? Ahí, Kiara, Benjamín.
Alexandra, Camila. Presencial y plataforma. Ya. Benjamín. ¿Sopa, segundo o té? No, presencial, virtual o híbrido. Presencial. Ya. Hasta ahí sería, hermanos. Hasta ahí sería. ¿Alguna pregunta, inquietud, aporte para terminar? Eso es lo que está en el 17, se le va a compartir también, porque se va a definir qué discipulado vamos a realizar nosotros todos en general. Y esos son los libros básicos que se está viendo. Se va a compartir todo, pero se va a usar uno de esos, ¿no? Y eso va a ser para todos, no hay problema, el discipulado. Hasta ahí con la propuesta para los adolescentes. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, inquietud? Uh-huh. Lo que sí no hay material probablemente para los adolescentes, no hay, ¿no? Salvo que tengan que buscar más para ver eso, ¿no? Pero habría que buscarlo, pero no tenemos. No es como el caso de los casados y de la familia, que sí hay bastante material, ¿no? Pero ese sí es un vacío que hay. Ya, hasta ahí sería. ¿Preguntas? Uh-huh. Ya. Entonces, el mes de julio sería lo preparativo, pues. Dios mediante, en agosto estaríamos empezando, ¿no? Ahora, esta cuestión es válido invitar a otros adolescentes que tengan amigos, amistades, pueden hacerlo. No hay problema, porque uno, que ustedes inviten a amistades en las que ustedes conocen y que tienen la disposición y quiere participar, ¿no? Hay otros que no, ¿no? Entonces, usted mismo conocen sus amistades, ¿no? Entonces, en esa parte, ustedes pueden invitar amigos y amigas adolescentes para que puedan participar de esto, ¿no? Entonces, tendríamos nosotros la sesión 2 horas o 3 horas hasta por verse, y luego terminaríamos con un compartir, ¿no? Así que saldrían bien robustos por la fe y subirían también de peso un poco más también, ¿no? Ah, eso sí es una pregunta. Yo creo que ahí depende mucho del tiempo de disposición de ustedes más que los de afuera. Porque tengo. Ya. En todo caso sería más o menos un horario, así hablando en voz alta, sería de 4 a 6 o de 4 a 5. De 4 a 6 sería. O la otra cosa sería en la mañana del día domingo. Domingos en la tarde. Sí, podría ser domingo a la tarde. Todo dependería a qué hora almuerzan. Te digo porque supongamos hipotéticamente que almuercen a las 2. Supongamos hipotéticamente, ¿no? Almuerzan y la reunión lo tendríamos a las 3. Y que yo sepa, en Lima comen bien, ¿no? Y normalmente cuando comen bien, llegan a las 3, la comida les vence y tienen sueño. Entonces, salvo que almuercen a las 12, a las 3, 4, no habría problema, ¿no? Pero a veces, en la sierra, por ejemplo, sí comen bien, y hemos visto, ¿no? Cuando comen bien, luego tienen la capacitación, casi la mayoría está durmiendo, porque han comido buena carne, buen pollo, buena pachamanca, ¿no? El horario se puede manejar dependiendo del horario, ¿no? Y dependiendo del consenso de todos, ¿no? No habría problema. Si puede ser domingo en la mañana, bien, también, no habría problema.
Buen punto, porque normalmente mi recomendación sería en las mañanas. ¿Por qué? Porque están dispuestos para aprender, están frescos, no han hecho trajín en el día, pues. Porque cuando hacen trajín en el día, llega la tarde, la noche, ya están agotados ya. Ya. Es que también su mamá le cocina bien, pues, el almuerzo, pachamanca, lomo saltado, entonces ya el sueño le vence, ¿no? Eso sería. Es decir, una sugerencia sería domingo en la mañana con los adolescentes, si es así. Sí, mire. También podría ser sábado en la tarde, ¿no? Solo en la mañana. Ah, ya. Ah, tienes inglés, ya. Ajá. Cuestión de conversar en cuanto al horario. Todavía tenemos tiempo, pero no hay problema. El horario usted lo determina y nosotros de la iglesia nos adecuamos. Claro, porque el asunto es de ustedes, ¿no? Así que ustedes en esa parte tendrían que determinar. Ahí. Ya. Entonces, ¿quedamos ahí, hermanos? ¿Ya? Vamos a estar en contactos y creo que mejor vamos a ver. Creo que sería bueno formar un grupo de WhatsApp con los adolescentes para mantener el contacto, ¿no? Se puede hacer esto, sorry, ¿no? Un grupo de WhatsApp con los adolescentes. Ya está. Quedamos hasta ahí, hermanos, ¿ya? Y pasamos a una etapa, ahora no sé, hago la consulta, ¿no? Porque hay 3 hermanos que cumplieron años, y bueno, es la etapa para celebrar con ellos, ¿no? Ahora, no sé, mi pregunta es, mire, ¿sabes algo de los que, no sé,